el análisis de la documentación encontrada. No estamos creando situaciones nuevas ni estamos especulando. Son teorías que se han validado en base a métodos que se han planteado y que se han aprobado. Lo que acá se ha presentado además, Presidenta, es producto del debate arduo que se ha llevado durante 20 días al interior de la Comisión. El siguiente proyecto es el proyecto del Corredor Interoceánico Sur Perú-Brasil, más conocido como IRSA Sur. El video, por favor. Le pido, Presidenta, permiso para proyectarlo. Autorizado. El proyecto de la carretera interoceánica tramo 2, 3 y 4 se inició en el periodo del presidente Alejandro Toledo en el 2004. Este proyecto consiste en la construcción de vías que conectan el sur del país con Brasil para lograr un mayor comercio entre ambos países. Miles de pequeños productores de las zonas más alejadas del país no podían sacar sus productos al mercado por falta de carreteras y lo perdían todo. Por eso tomamos la decisión de crear este programa Costa Sierra, construir los puentes en los lugares más remotos de las zonas rurales. Esos campesinos que trabajan la tierra con esfuerzo también tienen derecho a cosechar un mejor futuro para sus familias. Las gestiones de este proyecto se iniciaron en Brasil en el año 2004. El entonces presidente Alejandro Toledo, junto a su amigo Joseph Maiman, se reunieron con Jorge Barata, representante de Odebrecht. Según declaraciones de Barata, en esta reunión pactaron entregarle al presidente Toledo 35 millones de dólares a cambio de facilitar los procesos al empresário Odebrecht para que se le dé la construcción del proyecto. Eu me queixava que esse valor era um valor absurdo, que era um valor muito grande, certo? Que não ia conseguir ter nenhum resultado, nenhum benefício se tivesse que pagar uma quantia como essa. Então seria um processo de negociação, né? Mas afinal não houve alternativa e fechamos os 35 milhões de dólares. Barata también precisó que solo le dieron 20 millones a Alejandro Toledo, pues no impidieron la participación de otras empresas. Nós terminamos pagando 20 milhões dos 35 e nossos argumentos para não chegar a pagar os 35 era justamente isso, que não se tinha conseguido fazer as modificações que nós havíamos solicitado e que os preços haviam sido ruins, e que afinal ele havia saído do governo e nos deixou con un problema tremendo. Es entonces que la empresa Odebrecht transfirió 20 millones de dólares a las cuentas de Joseph Maiman Rapaport. De la cuenta de Wolverine Company salió e ingresó a Conflow International Corporation. Y de esa cuenta ingresó a Ecostate Consulting S.A. y a Milan Ecotech Consulting S.A. Es así como el dinero salió de aquellas cuentas e ingresó a Ecoteva Consulting Group S.A., presidida por Eva Fernenbuch, suegra de Alejandro Toledo. Es así como Alejandro Toledo usó el dinero para comprar inmuebles y pagar hipotecas en Perú, hipotecas de la Casa de Camacho, de Punta Sal, y comprar la Casa de Casuarinas y la oficina de Torre Omega. Es entonces que continuó una serie de hechos irregulares. Este proyecto fue declarado como prioritario y que debía pasar por las fiscalizaciones correspondientes, como el SNIP, pero luego se promulgó una ley que declaró al proyecto de interés nacional. Mientras este proyecto aún se encontraba sin sustento técnico y económico, o sea, sin una fiscalización previa, con estudios incompletos y con resultados negativos. A partir de noviembre de ese mismo año se dio un gran impulso al proyecto. La fecha para la presentación del estudio de prefactibilidad fue adelantada, generando una aprobación administrativa que no existía en la ley, evitando una aprobación técnica, porque este estudio desaprobaba técnica y económicamente el proyecto. Es entonces que se aprobaron 60 tomos en 2 días, que contenían estudios del proyecto gracias a las especiales gestiones de Alejandro Toledo, así como las gestiones del entonces ministro José Ortiz Rivera. Coincidentemente, en estos 2 días se reúne Alejandro Toledo y Jorge Barata en la oficina de Joseph Maiman. Lo que no
mañana siguiente, Pedro Pablo Kuczynski convocó una sesión no presencial y coordinada por teléfono. El sustento de esta decisión fue un documento cuyos integrantes dijeron no recordar haberlo firmado. El 22 de diciembre de 2004, mientras la concesión aún no estaba ratificada, se elaboró el plan de promoción del proyecto, que calculaba un monto de inversión de 852 millones de dólares. En enero del 2005, Proinversión puso a concurso la concesión cofinanciada de IRSA en los tramos 2, 3 y 4. Y en febrero del 2005, el proyecto fue exonerado del SNIP, sustentado por el MTC. Por su parte, el MEF, por medio del viceministro de Economía, Fernando Zavala, no emitió opinión ni rechazó evaluación de esta medida. Un mes después, Odebrecht contrató los servicios de asesoría de Westfield Capital, empresa unipersonal de PPK, mientras PPK era ministro de Economía y Finanzas. Dicha empresa estaba representada por Gerardo Sepúlveda, a la cual se sumaron el BCP y Credibolsa. El servicio consistía en conseguir capitales para la ejecución del proyecto. Westfield Capital fue contratada a pesar de no estar autorizada a dar servicios de estructuración financiera y de no haberle entregado a Gerardo Sepúlveda poderes ni facultades. En el contrato de concesión se incluyeron condiciones muy favorables para la empresa Odebrecht, como por ejemplo, podía incluir nuevos trabajos que ellos consideren necesarios y poder incrementar el presupuesto. Los montos del contrato eran referenciales, porque los montos reales los determinaba la empresa, luego de hacer los estudios definitivos. Por último, si los peajes no cubrían el monto fiado, el Estado complementaba el pago. Es así como la Buena Pro se dio el 23 de junio del 2005 y en ese mismo día la Contraloría hace una observación sobre el tope de endeudamiento, ya que superaba el nivel establecido por ley. Finalmente, el contrato fue suscrito en agosto del 2005 para construir, mantener y explotar por 25 años los tramos de Urcus a Inambari por $263.601.649, de Inambari a Iñapari por $332.372.939 y de Inambari a Zángaro por $214.644.540. Pero luego, con la ley 28.670, que ratificó la validez de los contratos de la Interoceánica, se impidió que la Contraloría pudiera detectar irregularidades y continuar el proyecto a favor de Odebrecht. Las empresas seleccionadas fueron la concesionaria Interoceánica Sur, tramo 2 y 3, integradas por Odebrecht, Graña y Montero, JJC, ingenieros civiles y contratistas generales, y para el tramo 4, la concesionaria Intersur Concesiones, integrada por Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Queiroz Galbao. Se ha comprobado que las empresas peruanas le dieron parte de sus utilidades a Odebrecht por concepto de riesgos adicionales. Para Odebrecht significó un reconocimiento de $5.682.622. Por increíble que parezca, estos contratos fueron modificados por 22 adendas, 9 de ellas suscritas en el gobierno de Alejandro Toledo y 13 en el gobierno de Alan García, que permitieron el incremento del presupuesto y facilidades para la concesionaria. Así fue como de 852 millones por los 5 tramos se elevó el presupuesto hasta llegar a 3.163 millones de dólares, contando con beneficios como el ajuste que la empresa podía hacer al letrado de la obra, con la sola aprobación de Ocitran. Entre otros cambios, se crearon los CRPAO, mecanismos diseñados por el MTC y Proinversión con el apoyo de la CAF, bajo recomendación de Ocitran, para ayudar a la concesionaria a obtener financiamiento con el aval del Estado. Estos CRPAO eran una obligación directa, general, incondicional e irrevocable del concedente, del Estado. El contrato del proyecto IRSA tuvo varios
varios puntos de discrepancia entre las concesionarias y el Estado, que fueron resueltos en 27 arbitrajes, de los cuales solo 2 resultaron a favor del Estado. Los arbitrajes elevaron el costo del proyecto en cerca de 171 millones de dólares y más de 9 millones de soles. Alguém escreverá na história. Alguien va a escribir en la historia E foi exatamente neste dia que fue exactamente en ese día que a comunidade sul-americana de nações, que la comunidad sudamericana de naciones, que é uma proposta tua, que es una propuesta tuya, se consolidou. Esta comisión, luego de analizar estos hechos y otros que se suscitaron a lo largo de los años, recomienda a la Fiscalía de la Nación iniciar investigación por el delito de colusión en el punto relacionado a los indicios de negociaciones en torno al proyecto IRSASUR, en calidad de autor, Alejandro Toledo Manrique, y en calidad de cómplices, Abraham Danón, a Jorge Enrique Simoes Barata, apoderado de la constructora Norberto Odebrecht S.A., a Marcos de Moura Vanderlei, director de Camargo Correa Perú S.A. Ingeniería y Construcciones, a José Alejandro Graña Miro Quesada, presidente, director de Graña y Montero S.A.A., a Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña, director de Graña y Montero S.A.A., a Gonzalo Ferraro Rey, apoderado de Graña y Montero S.A.A., Fernando Camet Picone, presidente del directorio de JJC Contratistas Generales S.A., a Juan Pedro Portaro Camet, vicepresidente del directorio de JJC Contratistas Generales S.A., a César Augusto Castillo Petit, director presidente de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., a José Fernando Castillo Divos, director de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., por el delito de cohecho pasivo propio, en calidad de autores, a Alejandro Toledo Manrique, a Pedro Pablo Kuczynski Godard, por el delito de colusión, en el punto relacionado a la contratación de servicios de asesoría financiera de Westfield Capital, en calidad de autor, a Pedro Pablo Kuczynski Godard, en calidad de cómplice, Jorge Enrique Simoes Barata, por el delito de cohecho activo específico, a Celso Gamarra Roy, en calidad de autor en el punto relacionado a los arbitrajes, a Eleuberto Martorelli y a Runi Lur Campeverde, representantes de Odebrecht, y al árbitro Horacio Canepa Torre. Por cohecho pasivo específico, a los árbitros Horacio Canepa Torre, Randall Campo Flores, Luis Eber Romero, Luis Felipe Pardo Narváez, y se recomienda al Ministerio Público evaluar posibles casos de colusión. Por tráfico de influencias, en calidad de autor, a Alejandro Toledo Manrique, y en calidad de cómplices, a Sergio Bravo Orellana, a John Barclay Méndez y a Alberto Pasco Fonquevedo, ex integrantes del Comité de Infraestructura de Proinversión. Por lavado de activos, en calidad de autores, a Alejandro Toledo Manrique, a Jorge Enrique Simoes Barata, apoderado de la constructora Norberto Odebrecht S.A., a Marcos de Moura Vanderlei, director de Camargo Correa Perú S.A. Ingeniería y Construcciones, a José Alejandro Graña Miro Quesada, presidente, director de Graña y Montero S.A.A., a Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña, director de Graña y Montero S.A., a Gonzalo Ferraro Rey, apoderado de Graña y Montero S.A.A., a Fernando Camet Picone, presidente del directorio de JJC Contratistas Generales S.A., a Juan Pedro Portaro Camet, vicepresidente del directorio de JJC Contratistas Generales S.A., a César Augusto Castillo Petit, director presidente de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., a José Fernando Castillo Divos, director de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., a Joseph Maiman, presunto testaferro de Alejandro Toledo Manrique, Juan Carlos Ceballos Ugarte, presidente del Consejo Ejecutivo de OCITAN de 2007 al 2012, y al árbitro Horacio Canepa Torre. Por el delito de colusión, en calidad de cómplices, a Pedro Pablo Kuczynski Godard, José Javier Ortiz, Carlos Ferrero Costa, Sergio Bravo Orellana, John Patrick Barclay Méndez, Eduardo Chueca Romero, Vicente Campodónico Delgado, Guillermo Rebagliati Escala, Miguel Sánchez Moreno, Juan Fernando Suito Alarrea, Rómulo Peñaranda Castañeda, representante de Alfa Cónsul, Juan Federico Doroteo Monroy Gálvez, cónsul
consultor. René Cornejo Díaz, exdirector ejecutivo de Proinversión, a Alberto Pascofón, integrante del Comité de Infraestructura. Y en relación a la contratación de Westfield Capital, se investigue a Gerardo Sepúlveda, Juan Andrés Milla Comitre, también a Rómulo Peñaranda Castañeda, en calidad de representantes de Alfa Cónsul, que conformó el consorcio supervisor Vial Sur, empresa supervisora del tramo 2. A Duilio Eduardo Ayaipoma Nicolini, en su calidad de gerente de CECEL S.A., empresa supervisora del tramo 3, y a Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, en calidad de representante del consorcio supervisor interoceánico sur, tramo 4. Por colusión agravada, a Juan Carlos Ceballos Ugarte, en calidad de autor, en el punto relacionado a OCITRAN y el reconocimiento de pagos de los certificados de avance de obra. Por cohecho activo genérico, a Jorge Enrique Simoes Barata, por el mismo punto. Y por negociación incompatible, por el adelanto del inicio de las actividades aprobado en la adenda número 1, a Alfredo Rodríguez León, a Auberto Anaya Calderón. En el punto relacionado a la creación del CR Pago en la adenda número 3, Alfredo Rodríguez León, a Auberto Anaya Calderón. Y en el punto relacionado al contrato entre Westfield Capital y Odebrecht por la creación de los CR Pagos, a Pedro Pablo Kuczynski Godard, expresidente del Consejo de Ministros y expresidente de la Comisión de Alto Nivel para coadyuvar a obras desde diversas entidades del Estado y relacionado al incremento presupuestal y de los gastos generales, a Carlos Puga Covareda, José Nicanor González, Jaimar Barangunich, Alfredo Salvador Rodríguez León, a Alberto Walter Anaya Calderón. Nos dirigimos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que realice las gestiones correspondientes a efecto de que se libere la propiedad de la comunidad Villana Cancha, Cusco, kilómetro 90, para que se implementen las unidades integradas de peaje y pesaje. Asimismo, para que se realicen las indagaciones correspondientes con la finalidad de establecer responsabilidades por la demora en la liberación de los terrenos. También nos dirigimos a la Contraloría General de la República para que realice indagaciones para establecer responsabilidades por la falta de implementación de las estaciones de peaje del tramo 2 de la carretera Ilsa Sur. Asimismo, solicitaremos a la Contraloría General de la República que inicie las respectivas auditorías en relación a los pagos que se vienen realizando a favor de los concesionarios por concepto de mantenimiento, a fin de identificar posibles sobrecostos en los referidos pagos. A la Fiscalía de la Nación para que emita pronunciamiento sobre los indicios del delito de colusión cometido en calidad de cómplices por las empresas Constructora Andrade Gutiérrez S.A. y Constructora Queiroz Galbao S.A. y para que se incorporen a las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A., Camargo Correa Perú S.A., Graña y Montero S.A., JJC Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. como terceros civiles responsables en las denuncias que se formulen contra sus representantes por los hechos aquí investigados. El proyecto del corredor vial interoceánico Sur Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4, se adjudicó con el monto de 810 millones de dólares. Se vienen ejecutando hasta la actualidad 3.163.783 dólares. Hay una diferencia, presidente, entre el monto adjudicado y el monto ejecutado de 7.908.446.318.14 soles. 7.900 millones. ¿Cuántos colegios habríamos construido con ese incremento, presidente? Casi 1.600 colegios. No estamos hablando de cifras menores, presidente. Estamos hablando en este caso de un incremento en el costo, por el cual se adjudicó y lo que lleva invirtiéndose hasta el momento de casi 8.000 millones de soles. Presidente, los pobres en nuestro país exigen
conocer la verdad y exigen cambios por parte de nosotros. Repito una vez más, acá no es el Ministerio Público ni es el Poder Judicial. Nosotros no somos titulares de la acción penal, no juzgamos, no sentenciamos. Solamente exponemos hechos de interés público para que quien sí tiene la titularidad y el encargo de hacerlo, se encargue. Este proyecto, presidente, que vamos a exponer en detalle porque es uno de los más grandes que tiene la comisión, vamos a describirlo. El proyecto de Perú tenía 5 tramos viales, desde Hilo hasta la frontera con Brasil, para la mejora económica de las regiones que atravesara. Como datos generales, podemos mencionar que en enero del 2005, Proinversión puso a concurso la concesión cofinanciada de IRSA Sur en los tramos 2, 3 y 4, cuyos contratos fueron suscritos el 4 de agosto. Se contrataba para construir, mantener y explotar por 25 años los tramos de Urcos a Inambari, 300 kilómetros, por un monto de 263 millones de dólares, de Inambari a Iñapari, 403 kilómetros, por un monto de 332.372.939 dólares, y de Inambari a Zángaro, 306 kilómetros por un monto de 214.644.540 dólares. Las empresas seleccionadas fueron la concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y Tramo 3, integradas por Odebrecht, Graña y Montero, JJC, ingenieros civiles y contratistas generales. Y para el tramo 4, la concesionaria Intersur Concesiones S.A., integrada por Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galbao, por un monto de 810.079.128 dólares. El contexto internacional. Este proyecto nace como parte de un contexto internacional. El proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, también llamado Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana del Sur del Perú, IRSA Sur, nació de acuerdo a la primera cumbre de presidentes de América del Sur realizada en Brasilia en septiembre del año 2000. Que buscaba promover la integración de la región mediante la interconexión vial, interconectar vialmente para que las fronteras dejen de constituir un elemento de separación y sean usadas para la circulación de bienes y la circulación de personas. En la primera reunión del Grupo Técnico Ejecutivo del Eje Interoceánico, EIO, Perú, Brasil, Bolivia, del 21 de noviembre del 2002, el gobierno peruano presentó la denominada Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur, IRSA, dando cuenta del estado de los corredores de integración y observándose que entonces solo se había considerado entregar en concesión el tramo comprendido desde Puerto Matarani hasta Arequipa. Los otros tramos tendrían otros mecanismos de ejecución. Es el pequeño tramo que ustedes ven allá de color amarillo y que está con el círculo rojo. Del pequeño trazo del proyecto IRSA, presentado el 21 de noviembre del 2002 en la reunión del Grupo Técnico Ejecutivo, se pasó a un diseño de 5 tramos. Provías Nacional, unidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones creada en el año 2002, contrató el 22 de diciembre del 2003 a la empresa Consorcio Vial Sur, conformado por Alfa Consult, Serconsult y Conesupsa, para elaborar el estudio de factibilidad. Este estudio de factibilidad propuso 3 rutas como ejes viales. El eje vial 1, cuya ruta es Iñapari, Puerto Maldonado, Puente Otorongo, Azángaro, Juliaca, Puno y Puerto Hilo. El eje vial 2, Iñapari, Puerto Maldonado, Puente Otorongo, Azángaro, Juliaca y Puerto Matarani. Y el eje vial 3, Iñapari, Puente Inambari, Urco, Santa Rosa, Pucará, Juliaca, Arequipa y Puerto San Juan.
El estudio de factibilidad recomendó realizar la construcción simultánea de los tramos descritos bajo el mecanismo de entrega en concesión, dividiéndolos en 5 tramos concesionados independientemente en 5 procesos. Estos 5 tramos eran los que ustedes tienen en la presentación. El 1, San Juan de Marcona Urcos, con una longitud total de 762 kilómetros, todo asfaltado. El tramo de Urcos-Inambari, 300 kilómetros. El tramo 3, Inambari-Iñapari, de 403 kilómetros, no asfaltado. Inambari-Azángaro, de 305.90 kilómetros, no asfaltado. Y el tramo Matarani-Azángaro-Hilo-Juliaca, con 62 kilómetros no asfaltados y 751 kilómetros asfaltados, haciendo un total de longitud de 813.90 kilómetros. En total, el proyecto IRSA Sur tenía entonces 2.585.66 kilómetros, de los cuales 1.071.30 no asfaltados y 1.514.36 están asfaltados. ¿Qué ha estudiado esta comisión? Los tramos 2, 3 y 4. Hechos relevantes. Como resultado de la investigación realizada por la comisión investigadora al proyecto IRSA Sur, se ha logrado determinar los siguientes hechos relevantes que derivan en responsabilidades, principalmente penales, que veremos más adelante. Los hechos relevantes son: 1. Negociaciones con Odebrecht sobre IRSA Sur. 2. Irregularidades en el proceso de concesión de IRSA Sur. 3. Contrato entre Westfield Capital Ltd. Y Odebrecht previo a la adjudicación. 4. Firma de la adenda número 1 y creación de los CRPAOs, los certificados de reconocimiento de pago anual por obra, en la adenda número 3. El contrato entre Westfield Capital Ltd. Y Odebrecht sobre los certificados de reconocimiento de pago anual por obra, CRPAO. El sexto, la conformidad acelerada del organismo supervisor de la inversión en transportes, OSITRAN. El séptimo, el incremento presupuestal y de los gastos generales. Y el octavo, los arbitrajes coordinados. Siguiente. Reproduce, por favor. La Interoceánica del Sur. El presidente entonces, Alejandro Toledo, no iba a permitir que ninguna burocracia indolente pudiera interferir. Seguramente, trayéndola a esta época, cualquier tipo de acto de control habría sido denominado obstruccionista. Primer hecho relevante: negociaciones con Odebrecht sobre IRSA Sur. Según declaraciones de Jorge Enrique Simões Barata, él se reunió del 3 al 5 de noviembre del 2004 en Río de Janeiro, Brasil, en la suite presidencial del Hotel Marriott, con Alejandro Toledo Manrique, Abraham Danón y Joseph Ariel Maiman Rapaport, durante la participación del mandatario Alejandro Toledo Manrique en la 18ª reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política Grupo de Río. Los certificados del movimiento migratorio de Alejandro Toledo, Jorge Barata y Marcos de Moura coinciden en viajes. El certificado de movimiento migratorio de Joseph Maiman reporta que no estuvo en Perú mientras se produjo la negociación. Siguiente. Antes de la entrega en concesión de IRSA Sur, Jorge Enrique Simões Barata pactó en la reunión de noviembre del 2004 en Río de Janeiro con Alejandro Toledo Manrique, Abraham Danón y Joseph Ariel Maiman Rapaport un soborno de $35 millones a favor del entonces presidente, a cambio de beneficiar a Odebrecht con el proyecto IRSA Sur. La ruta del dinero describimos a continuación.
Alejandro Toledo solo recibió 20 millones de dólares porque no cumplió parte del acuerdo que tenía con Jorge Barata. Toledo no pudo impedir la participación de otras empresas. Estos sobornos provenientes de Odebrecht enviados a Alejandro Toledo se depositaron en las cuentas de las empresas de Joseph Mayman. Según declaraciones de Barata, las empresas consorciadas peruanas, Graña y Montero, JJ Camet e ICSA, también habrían asumido parte de estos sobornos al ceder un porcentaje de sus utilidades a Odebrecht como riesgos adicionales. De Odebrecht a las cuentas de las empresas Trailbridge Ltd, Merhab Overseas Ltd y Warburg & Company, pertenecientes a Joseph Mayman. Warburg & Company a Confiado International Corp, empresa de Mayman en Zúrich. De Confiado International Corp a las empresas presididas inicialmente por Abraham Danone, Ecostate Consulting S.A. y Milan Ecotech Consulting S.A. Ecoteva Consulting Group S.A. pasó a ser presidida por Eva Fernenbuch, suegra de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo Manrique usó los fondos de Ecoteva Consulting Group S.A. para comprar inmuebles, tales como la casa en Casuarinas y la oficina en Torre Omega, y para pagar hipotecas como la casa de Camacho y de Punta Sal. Primer hecho, negociaciones con Odebrecht sobre Irsa Sur. Según la nota periodística titulada Joseph Mayman revela detalles de cita Toledo-Barata, publicada en un diario local el 23 de febrero del 2018, hubo otra reunión entre el 22 y 24 de noviembre del 2004 durante la presentación adelantada del estudio de factibilidad. Al parecer, tal reunión figura en la agenda de Joseph Mayman, entregada a las autoridades para que corroboren sus declaraciones, según la noticia. El reporte migratorio señalaba que Alejandro Toledo, Joseph Mayman y Jorge Barata coincidieron efectivamente en Lima en esas fechas. En el caso especial de Joseph Mayman, ingresó al Perú procedente de Argentina el 20 de noviembre del 2004 y viajó a Venezuela el 23 de noviembre. Ese mismo día, regresó al Perú desde Estados Unidos y se quedó en el país hasta el 25 de noviembre. Se verifica que entre el 23 y el 24 de noviembre del 2004 estuvo en el país. Según esta secuencia de hechos, existen indicios razonables para afirmar que el adelanto de la presentación del estudio de factibilidad y su rápida aprobación habrían sido motivados por Alejandro Toledo Manrique, a fin de presentar esta información en la reunión que sostuvo con Jorge Barata y Joseph Mayman en Lima. La ruta del dinero Camargo Correa, Mayman, Toledo. Este es el resumen de depósitos encargados por Camargo Correa a empresas de Joseph Mayman por un total de $3.984.338. A través de las declaraciones de Joseph Mayman, también se ha identificado una serie de depósitos ordenados por el grupo empresarial Camargo Correa a las cuentas de las empresas de Joseph Mayman. Estos sobornos provenientes de Camargo Correa enviados a Alejandro Toledo salieron de las empresas Trade Center Financial Corp, Wadiax Corp, Yervington y otras empresas y personas vinculadas a Camargo Correa y se depositaron en las cuentas de dos empresas de Joseph Mayman, denominadas Trailbridge Ltd y Warburg & Company Barclay Bank PLC London, por un total de $3.984.338 americanos. 10 días antes de convocar al concurso Irsa Sur, el presidente Alejandro Toledo se reunió con Bricio Torres, representante de Queiroz Galbao, José María Ribeiro, de Andrade Gutiérrez, Fernando Camet, de JJ Camet, Fernando Castillo y José Graña, de Graña y Montero, y José Barata, de Odebrecht. Y Jorge Barata, de Odebrecht. 2 días antes de la presentación del sobre 1, el presidente Toledo y René Cornejo, director ejecutivo de Proinversión, se reunieron con Bricio Torres, Queiroz Galbao, Hernando Graña, de Graña y Montero, Luis Filomeno Breno, de Intersur Concesiones, Eduardo Graña Miró Quesada, de Graña y Montero,
Fernando Camet, de JJ Camet, Marcos de Moura, de Camargo y Correa, y José Castillo Divos, de ICSA. Por estos hechos expuestos, se advierte la existencia de indicios que permiten presumir la comisión de los siguientes delitos: colusión, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias y lavado de activos que habría cometido Alejandro Celestino Toledo Manrique, presidente de la República del 2001 al 2006, en calidad de autor. Como cómplices de colusión estarían Abraham Danón, jefe de seguridad de Alejandro Toledo; Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, en su calidad de representante de Alfa Cónsul, integrante del consorcio supervisor Vial Sur, empresa supervisora del tramo 2, y de representante del consorcio supervisor interoceánico Sur, tramo 4. Y además, Duilio Eduardo Ayaipoma Nicolini, en su calidad de gerente de CECEL S.A., empresa supervisora del tramo 3. Esta comisión también ha encontrado indicios que permiten presumir la comisión del delito de colusión como cómplices y en calidad de autores de lavado de activos a Jorge Enrique Simoes Barata, representante de Odebrecht; a Marcos de Moura Wanderley, representante de Camargo Correa Perú S.A., por Graña y Montero S.A.A., a José Alejandro Graña Miró Quesada, presidente director; a Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña como director y a Gonzalo Ferraro Rey como apoderado. Por JJC Contratistas Generales S.A., a Fernando Camet Picone como presidente del directorio; a Juan Pedro Portaro Camet como vicepresidente del directorio. Por Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., a César Augusto Castillo Petit, en su calidad de director presidente, y a José Fernando Castillo Divos, en su calidad de director. En calidad de autor, por el delito de lavado de activos, a Joseph Ariel Maiman Rapaport, presunto testaferro de Alejandro Toledo; por el delito de colusión, en calidad de cómplices, a la constructora Andrade Gutiérrez S.A. y la constructora Queiroz Galbao S.A., consorciadas con Camargo Correa para la ejecución del tramo 4 de la carretera Irsa Sur. Como terceros civiles responsables, a la constructora Norberto Odebrecht S.A., a Camargo Correa Perú S.A., a Graña y Montero S.A.A., a JJC Contratistas Generales S.A. y a Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A. Segundo hecho. El segundo hecho relevante tiene relación con las irregularidades en la entrega en concesión del proyecto Irsa Sur. El 22 de diciembre del 2003 se contrató al consorcio Vial Sur, conformado por Alfa Cónsul, Sercónsul y Conesupsa, para elaborar el estudio de factibilidad del proyecto y presentarlo en diciembre del 2004. En el año 2004, el proyecto Irsa Sur fue declarado prioritario, pese a no tener sustento técnico ni económico. Así se declaró en el Decreto Supremo número 018/2004 MTC, publicado el 2 de abril del 2004. Posteriormente, se confirmó el carácter prioritario del proyecto mediante la Ley número 28/214, publicada el 30 de abril del 2004, que declaró de necesidad pública, interés nacional y ejecución preferente la construcción y asfaltado del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, pese a que aún no tenía sustento técnico ni económico porque el estudio de factibilidad se estaba aún desarrollando, estaba pendiente. El 2 de abril del 2004, siguiente por favor, el 2 de abril del 2004 se publicó el Decreto Supremo 018/2004 MTC, que confirmó su carácter prioritario. Esta norma establecía que el proyecto se ajustaría al SNIP. El estudio de factibilidad del proyecto Irsa Sur fue encargado al consorcio Vial Sur, conformado por Alfa Cónsul, Sercónsul y Conesupa, a fines del 2003, para presentarlo el 12 de diciembre del 2004. Sin embargo, su presentación fue adelantada para el 23 de noviembre del 2004 y 2 días después, el 25 de noviembre, recibió una
aprobación administrativa, pese a que demostraba que IRSA Sur no era viable ni técnica ni económicamente. Repito, recibió una aprobación administrativa, pese a que se demostraba que IRSA Sur no era viable técnica ni económicamente y que los supuestos beneficios sociales de su ejecución estaban sobrevalorados. Recordemos que vimos en diapositivas anteriores que existe la presunción de reuniones entre Toledo, Barata y Maiman justamente entre el 22 y el 24 de noviembre en las oficinas de Maiman. Hubo un impulso súbito para acelerar el proyecto IRSA Sur. A pedido de José Ortiz, el MTC aceleró la aprobación del estudio de factibilidad. Se adelantó 19 días, acordándose que se debía presentar el 23 de noviembre del 2004. En solo 2 días se aprobó 60 tomos. Se analizaron 60 tomos en solo 2 días. La justificación fue el interés del gobierno en este proyecto. Entre el 24 y el 25 de noviembre del 2004, Toledo y Barata se reunieron en la oficina de Maiman. Los resultados del estudio de factibilidad, según el modelo de análisis del valor actual neto, arrojan que ninguna de las alternativas, ni la presentada para el tramo 2 y 3, ni para el tramo 5, ni para el tramo 4 y 3, ni para el tramo 1, ni para los tramos 2 y 3, en las alternativas 1, 2 y 3, era viable. En todos los casos, el resultado del BAN era negativo. Por lo tanto, de ninguna manera este proyecto podría haber sido considerado viable. Debió ser rechazado o debió ser observado, pues no era económicamente rentable, como pueden observar allí, en ninguno de los 3 tramos a concesionar. El 2 de diciembre del 2004, René Cornejo, director ejecutivo de Proinversión, recomendó al Consejo Directivo entregar el proyecto IRSA Sur en concesión. A la mañana siguiente, el 3 de diciembre, Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente del Consejo Directivo de Proinversión, citó por teléfono al Consejo a una sesión no presencial en las instalaciones de Proinversión para entregar el proyecto IRSA en concesión al sector privado. Allí se suscribió el acuerdo de Proinversión número 86-01-2004 y se elaboró el acta de sesión número 86, citando el acuerdo de entregar el proyecto Interoceánica en concesión a un privado. En el acta de la sesión número 86 consta que los documentos sustentatorios se elaboraron el día anterior, que los miembros del Consejo Directivo sesionaron por teléfono y que firmaron el acta los ministros Pedro Pablo Kuczynski, por el MEF, Carlos Ferrero Costa, que era PCM, José Ortiz, del MTC, Alfonso Velázquez, ministro de Producción, Manuel Rodríguez Cuadros, de Relaciones Exteriores, Glodomiro Sánchez, de Energía y Minas, y René Cornejo, como director ejecutivo de Proinversión. El 21 de diciembre del 2004 se ratificó tal acuerdo. Se ratificó con la Resolución Suprema 156-2004 EF, pese a carecer de sustento suficiente y solo basarse en el resumen ejecutivo del 2 de diciembre. El 23 de diciembre del 2004, el director ejecutivo de Proinversión, René Cornejo Díaz, solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el oficio 397/2004/DE-CI-RB/Proinversión, exceptuar al proyecto IRSA Sur de los requisitos del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP. La ley decía que el SNIP era obligatorio para estos proyectos y que su exoneración solo procedía por excepción. Sí se emitía un decreto supremo refrendado por el MEF y el ministro del sector del proyecto, en este caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Segundo hecho, irregularidades en el proceso de concesión IRSA Sur.
El 10 de febrero del 2005, el proyecto fue exonerado del SNIP. ¿Cómo se hizo? Se emitió el Decreto Supremo 022-2005 EF y exonera al proyecto IRSA Sur del SNIP y de la fase de preinversión, es decir, también de la evaluación sobre su pertinencia, viabilidad, rentabilidad social y sostenibilidad. Así se aceleró el proceso de adjudicación al reducir todos los controles técnicos. Este decreto fue firmado por Javier Sota Nadal, encargado del MEF en ausencia de su titular, Pedro Pablo Kuczynski. Llama la atención que durante su encargatura no haya cuestionado la falta de pronunciamiento del sector sobre esta medida, ya que solo el MTC remitió fundamentación para el Decreto Supremo, pero no hubo pronunciamiento del MEF, que era el sector responsable de esta decisión. El viceministro de Economía, Fernando Zavala, no emitió opinión ni realizó evaluación de esta medida en representación del MEF. Vemos en la diapositiva que tienen al frente que el Decreto Supremo 022-2005 EF fue firmado por Alejandro Toledo, Javier Sota Nadal en reemplazo de Kuczynski y por José Ortiz, ministro de Transportes y Comunicaciones. Modificación de las bases. Adicionalmente a todo lo que hemos presentado, se debe señalar que las bases fueron modificadas en varias ocasiones después de convocado el concurso. El 14 de junio del 2005, después de precalificar a los postores, el Consejo Directivo de Proinversión modificó el contrato del proyecto IRSA Sur. Se indicó que el costo señalado en las bases era referencial y el valor definitivo sería establecido según los estudios de detalle que elaboraría el propio concesionario durante la ejecución. Este cambio permitió la emisión de la circular número 39. La circular número 39 del 17 de junio del 2005 comunicó a los postores precalificados el cambio en el presupuesto de las bases. Repito, la circular número 39 de junio del 2005 comunicó a los postores precalificados el cambio en el presupuesto de las bases. Tenía la aprobación de los ministros Pedro Pablo Kuczynski, Carlos Ferrero, David Lemor, José Ortiz Rivera y Glodomiro Sánchez Mejía, todos ellos integrantes del Consejo Directivo de Proinversión. ¿Cómo modificaron el presupuesto? Antes, los montos de inversión estaban definidos por el estudio de factibilidad. Y el estudio de factibilidad determinaba el monto de inversión. Después, con el cambio, que se da en la circular 39, los montos se fijarían en los estudios definitivos, según el anexo 9, numeral 3.a. ¡Qué buen cambio! Además, el otorgamiento de la concesión de IRSA Sur logró otorgarse en tiempo récord el 23 de junio del 2005, es decir, en menos de 5 meses. Por otra parte, la Contraloría General de la República formuló observaciones porque mediante el decreto de urgencia 016-2005 se elevó el nivel de endeudamiento del país para cubrir la envergadura de la obra y garantizar que los concesionarios suscriban los contratos de concesión. Dada la naturaleza del decreto en mención, se requería la opinión del viceministro de Hacienda, quien entonces era el doctor Luis Carranza. Pero tal vez, por su abierta oposición a esta medida, no se requirió su opinión para emitir el citado decreto. Este decreto, al parecer, motivó la renuncia de Carranza. Más bien, este decreto motivó la renuncia de Carranza, pues fue él mismo quien lo explicitó ante la comisión. El señor Luis Carranza dijo: eso gatilló mi renuncia, por eso yo me alejo. Debía haber opinado y no se pidió mi opinión. Ante las observaciones de la Contraloría General de la República, empieza a darse una mayor intervención en favor de la concesión por parte de Fernando Olivera Vega, entonces embajador en España, y de la asesora Cecilia Blume. Hubo visitas y reuniones con el entonces Contralor Genaro Matute. Como señalamos anteriormente, el otorgamiento de la concesión de IRSA Sur se dio en tiempo récord el 23 de junio del 2005.
Luego se organizó un evento en Palacio de Gobierno para la firma de los contratos, realizado el 4 de agosto del 2005. Durante la firma de los contratos en Palacio de Gobierno, la Contraloría General de la República cuestionó los juicios pendientes de algunas concesionarias. 3 horas después, un consultor legal informó que no existía impedimento y se continuó con la firma de contratos. Veamos paso por paso cómo sucedieron estos hechos tan extraños durante la firma de tan importante contrato. El 4 de agosto del 2005, a las 10:02 de la mañana, fecha de la suscripción de contratos de concesión, llegó a Proinversión el oficio 262-2005-CG/BC de la Vicecontralora General de la República, Rosa Urbina, comunicando que varias empresas ganadoras como Constructora Norberto Odebrecht S.A., Graña y Montero S.A. y Constructora Queiroz Galbao S.A. tenían procesos judiciales por y contra el Estado, estando por tanto impedidos de contratar. A las 10:15 de la mañana, Sergio Bravo, aparentemente en Proinversión, es informado del oficio de la Contraloría General de la República y suspendió la sesión del Comité de Infraestructura ubicado en San Isidro. En Proinversión, solicitaron las declaraciones juradas a las empresas con procesos judiciales señalados por la Contraloría General de la República y se pidió opinión a un estudio externo, seleccionándose ese mismo día al estudio Monroy. A las 10:40 a.m., el mismo Sergio Bravo suspendió en Palacio de Gobierno el acto de suscripción de los contratos por unas horas, hasta que su consejo directivo definiera la situación. A las 12:30 del mediodía, 2 horas después de la comunicación de la vicecontralora, el Consejo Directivo de Proinversión, ubicado en el Cercado de Lima, sesionó para ver este tema y suspendió la sesión hasta la 1:05, esperando la llegada de Sergio Bravo y Percy Velarde, que era el gerente legal. A la 1:10 p.m., ante el Comité de Infraestructura de Proinversión en San Isidro, el estudio Monroy aparentemente entrega su informe. Para rebatir lo comunicado por la Contraloría General de la República, el estudio Monroy Abogados presentó 3 informes legales en distintas fechas, concluyendo que no había impedimento para suscribir contratos con las empresas señaladas. Percy Velarde, gerente legal de Proinversión, declaró que no hay impedimento para contratar en base a los informes del estudio Monroy, y se levantó la sesión del Comité de Infraestructura de Proinversión a la 1:20 de la tarde en San Isidro. 7 minutos después, a la 1:27, en el Consejo Directivo de Proinversión, ubicado en el Cercado de Lima, Percy Velarde, gerente legal, y Sergio Bravo declaran haber recibido el informe Monroy y con las declaraciones de las empresas y el informe debatidos en 18 minutos. Confirmaron que no había impedimento para contratar. A la 1:45 decidieron proseguir con la firma de los contratos y levantaron la sesión del Consejo Directivo de Proinversión. A la 1:50, en Palacio de Gobierno, Sergio Bravo reinicia la sesión y procede a la firma de los contratos. Todo esto el mismo 4 de agosto del 2005. A las 2:45 se levantó esa sesión. En conclusión, desde la convocatoria hasta la entrega de la Buena Pro, solo transcurrieron 5 meses, un plazo que todos acá conocemos, corto para un proceso tan complejo y con una jornada de firma de contratos que viola incluso las leyes de la física y de la ubicuidad. Finalmente, la ley 28.670, promulgada por Toledo y Kuczynski y publicada el 26 de enero del 2006, ratificó a los contratos IRSA-Sur y recortó facultades a la Contraloría General de la República, impidiéndole detectar irregularidades. Además, creó la Comisión de Alto Nivel, presidida por Pedro Pablo Kuczynski, quien en el año 2006 era el presidente del Consejo de Ministros.
El objetivo de esta comisión de alto nivel era establecer mecanismos de coordinación entre diversas entidades del Estado para impulsar y coadyuvar en la ejecución de varios proyectos, entre ellos IRSASUR y Trasvase Olmos. Por los hechos expuestos, esta comisión advierte la existencia de indicios para establecer la presunta comisión de los siguientes delitos. En el segundo hecho relevante, denominado irregularidades en la entrega en concesión del proyecto IRSASUR, como cómplices por colusión cometidos por Pedro Pablo Kuczynski Godard, ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Directivo de Proinversión, del 16 de febrero del 2004 al 16 de agosto del 2005, y presidente del Consejo de Ministros del 16 de agosto del 2005 al 28 de julio del 2006. A los integrantes del Consejo Directivo de Proinversión: Carlos Ernesto Ferrero Costa, presidente del Consejo de Ministros del 15 de diciembre del 2003 al 15 de agosto del 2005. A José Javier Ortiz Rivera, ministro de Transportes y Comunicaciones. Como cómplices del delito de colusión y tráfico de influencias cometidos por los siguientes, que habrían sido cometidos por los siguientes funcionarios de Proinversión: Sergio Rafael Bravo Orellana, presidente del Comité de Infraestructura; John Patrick Michael Barclay Méndez y Alberto Pasco Font Quevedo como integrantes del Comité de Infraestructura. Como cómplices de colusión que habrían sido cometidos por los siguientes funcionarios de Proinversión: Eduardo Chueca Romero Quevedo, integrante del Comité de Infraestructura; Vicente Giovanni José Campodónico Delgado y Guillermo Rebagliati Escala como coordinadores técnicos sectoriales; Miguel Fernando Sánchez Moreno Cisneros, asesor legal del Comité de Infraestructura, y Juan Fernando Suito Larrea como jefe de operaciones. Continuando con los responsables por el segundo hecho relevante, por el delito de colusión en calidad de cómplices: a Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, representante de Alfa Consult; a Juan Federico Doroteo Monroy Gálvez, abogado consultor; a René Helber Cornejo Díaz, exdirector ejecutivo de Proinversión. Tercer hecho: el contrato entre Westfield Capital Ltd y Odebrecht previo a la adjudicación. Una situación particular se dio en paralelo al proceso de concurso para la entrega de concesión de IRSASUR. Pedro Pablo Kuczynski fue ministro de Economía y Finanzas del 28 de julio del 2001 al 12 de julio del 2002 y del 16 de febrero del 2004 al 16 de agosto del 2006. Presidió también el Consejo Directivo de Proinversión, encargado de conducir los procesos de entrega en concesión por ser titular del MEF. La constructora Norberto Odebrecht S.A. contrató el 1 de abril del 2005 a las empresas Westfield Capital Ltd. Del Banco de Crédito del Perú BCP y Credibolsa S.A.B. del Banco de Crédito del Perú para que realicen una asesoría financiera del proyecto IRSASUR para conseguir capitales para la ejecución del proyecto. Westfield Capital era la empresa unipersonal de PPK, representada verbalmente, sin documento, por el turista chileno Gerardo Sepúlveda, que ingresaba al país bajo esa condición. Tercer hecho relevante: el contrato Westfield Capital Ltd. Y Odebrecht en el año 2005. El contrato se firmó mientras PPK era funcionario público. Él mismo señaló en su testimonio los periodos que ejerció el cargo de ministro de Economía y Finanzas y, por ende, presidente del Consejo Directivo de Proinversión. La renovación de este contrato y el pago de la comisión por $100.000 dependía de la obtención de la concesión en favor de la constructora Norberto Odebrecht. La empresa unipersonal de Pedro Pablo Kuczynski, Westfield Capital, le generó ingresos obtenidos por las asesorías financieras brindadas a Odebrecht, como él mismo ha reconocido. Por estos hechos, esta comisión advierte la existencia de indicios suficientes
para establecer la presunta comisión de los siguientes delitos: colusión y cohecho pasivo propio, cometidos por Pedro Pablo Kuczynski Godard, ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Directivo de Proinversión en calidad de autor; colusión en calidad de cómplice de Jorge Enrique Simoes Barata, representante de Odebrecht; como cómplices de colusión, Gerardo Sepúlveda Quesada, ciudadano chileno, gestor de Westfield Capital Ltd, y Juan Andrés Milla Comitre, apoderado del BCP. Cuarto hecho relevante: la firma de la adenda número 1 y la creación de los certificados de reconocimiento de derechos sobre el pago anual por obras, CRPAO, en la adenda número 3. Estos contratos, además, fueron modificados por 22 adendas suscritas en los gobiernos de Alejandro Toledo Manrique y Alan García Pérez. En el gobierno de Alejandro Toledo se firmaron 9 adendas. Las adendas número 1, 2 y 3 por cada uno de los 3 tramos. Estas adendas permitieron diversas facilidades en favor de las concesionarias, tales como la modificación del régimen económico del contrato, de la conformidad del avance de obra, el cambio en los plazos de inicio de las operaciones, la reducción de requisitos a los acreedores permitidos y la creación de los certificados de reconocimiento de derechos sobre el pago anual por obra, CRPAO, entre otros. En el caso de la adenda número 1, las concesionarias reconocieron haber incumplido la condición exigida en la cláusula 3.3 del contrato, referida a la obtención de una línea de crédito de enlace como requisito para iniciar las actividades. Este incumplimiento ponía en riesgo la ejecución del proyecto y podía acarrear la ejecución de cartas fianzas. Sin embargo, voy a repetir, por favor, en el caso de la adenda número 1, las concesionarias reconocieron haber incumplido la condición exigida en la cláusula 3.3 del contrato, referida a la obtención de una línea de crédito de enlace como requisito para iniciar las actividades. Este incumplimiento ponía en riesgo la ejecución del proyecto y podía acarrear la ejecución de las cartas fianzas. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicitó a las concesionarias adelantar el inicio de las actividades, es decir, iniciar los trabajos aunque no presentaran la línea de crédito de enlace. Creo, colegas, que nosotros en el ejercicio de nuestro cargo hacemos seguimiento a las obras en nuestras regiones. ¿Consideran que algo como esto en un proyecto tan grande podía ser permitido? Este acuerdo se formalizó en la adenda número 1, que permitió incumplir el crédito de enlace, adelantar los trabajos de transitabilidad, elevar el costo de la transitabilidad hasta el tope máximo del contrato y permitir que el Estado asuma el costo por la transitabilidad. Con la adenda número 1 se avaló el incumplimiento de la línea de crédito que debía obtenerse en la banca privada. Esta condición se cumplió recién cuando la adenda número 3 creó el sistema de los CRPAOs, es decir, cuando el Estado avalaba esto. En la adenda 3 que se firmó el 26 de julio del año 2006, apenas 2 días antes de la entrega de mando a un nuevo gobierno, bueno, había apuro. Se firmó 2 días antes de dejar el gobierno, adenda 3. La aprobación de la adenda 3 demuestra que hubo coordinaciones entre diferentes oficinas del Estado para impulsar la creación de los CRPAO y garantizarle el financiamiento a la concesionaria que hasta ese momento no había podido cumplir con presentar una línea de crédito de enlace como mandaba el contrato firmado 1 año antes. Además de la creación de estos instrumentos bancarizados, la adenda número 3 modificó sustancialmente el capítulo referido al régimen económico del contrato. Por ejemplo, el procedimiento para el pago anual por obras, concentrado en la cláusula 8.23, fue modificado casi en su integridad, porque reemplazó
11 de los 13 literales originales y añadió 3 literales más. Los CRPAO eran unos certificados bancarizables diseñados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Proinversión y Ocitran, con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento, cuya finalidad era ayudar a los concesionarios a obtener financiamiento, usando como garantía los pagos que el Estado estaba obligado en virtud de la Adenda 3. Y estos deberían ser asumidos de forma irrevocable e incondicional a favor de los tenedores de estos instrumentos. La Adenda 3 también modificó la definición del acreedor permitido contenida en la cláusula 1.6 del contrato, eliminando los requisitos como la calificación de riesgo para las empresas nacionales, así como el mecanismo de la oferta pública para quienes adquirieran valores mobiliarios de la concesionaria. También eliminó la condición de que el acreedor permitido no debía tener vínculo alguno con la concesionaria. Voy a repetir porque esto es importante a fin de que se vaya entendiendo qué modificaron las adendas y cuáles fueron las adendas que modificaron económicamente esta concesión. La Adenda 3 también modificó la definición de acreedor permitido contenida en la cláusula 1.6 del contrato. Eliminó requisitos como la calificación de riesgo para las empresas nacionales, así como el mecanismo de la oferta pública para quienes adquirieran valores mobiliarios de la concesionaria. También eliminó la condición de que el acreedor permitido no debía tener vínculo alguno con la concesionaria. El nuevo texto, así, permitía a las instituciones nacionales participar con la simple aprobación del concedente, eliminando el requisito de la clasificación de riesgo. Los inversionistas institucionales podían ser nacionales o extranjeros. Y finalmente se introdujo el patrimonio fideicometido o sociedad titulizadora, eliminando el mecanismo de la oferta pública o la imposibilidad de vínculo con el concesionario. Al amparo de estos cambios generados por la Adenda número 3, los titulares de los CRPAO fueron las siguientes instituciones: Perú Enhanced Pass, South Finance Limited, para los tramos 2 y 3, HSBC Global Custody Nominé, UK, para los tramos 2 y 3, Interoceánica 4, CRPAO Purchase LLC para el tramo 4 y Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros SA para el tramo 4. Por los hechos expuestos se advierte la existencia de indicios suficientes para establecer la presunta comisión del delito de negociación incompatible o indebido interés en provecho propio o de terceros que habrían cometido los siguientes funcionarios públicos en calidad de autores. En el cuarto hecho relevante, denominado la firma de las adendas número 1 y número 3 y la creación de los certificados de reconocimiento de derechos sobre el pago anual por obras. Los asesores técnicos de la Dirección General de Concesiones del MTC, Alfredo Salvador Rodríguez León y Alberto Walter Anaya Calderón. En este caso teníamos otros dos funcionarios que por haber fallecido en los últimos días ya no están siendo mencionados. Quinto hecho relevante. El contrato Westfield Capital Ltd. Y Odebrecht sobre los CRPAO. Curiosamente, durante el proceso de creación de los CRPAO, cuando el proyecto de Adenda 3 ya había sido revisado por el MTC, el Ocitran y el Ministerio de Economía y Finanzas, se firmó un contrato entre Westfield Capital Ltd., empresa unipersonal de Pedro Pablo Kuczynski, y la concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A. El objeto de este contrato, firmado el 15 de julio del 2006, era diseñar y negociar los CRPAO. La factura por $300.000 se emitió el 27 de diciembre del 2006. La transferencia bancaria,
La transferencia bancaria por los $300.000 se dio el 17 de enero del 2007. Westfield Capital Ltd, empresa unipersonal de Pedro Pablo Kuczynski, brindó asesorías y percibió ingresos de parte de Odebrecht, integrante de la concesionaria Interoceánica Sur, tramo 3 S.A. Sin embargo, Pedro Pablo Kuczynski envió a esta comisión una declaración escrita mediante oficio 005-2017/DP del 23 de octubre del 2017, señalando lo siguiente: puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas ni con sus consorciadas peruanas. Al momento de la firma del contrato de asesoría, Kuczynski era presidente del Consejo de Ministros, cargo que ejerció desde el 16 de agosto del 2005 al 28 de julio del 2006. Y también era presidente de la Comisión de Alto Nivel para coadyuvar a obras como IRSA o como Olmos, en virtud de la Ley 28670. Por lo expuesto en el quinto hecho relevante referido al contrato entre Westfield Capital Ltd y Odebrecht sobre el diseño de los RPAO, se advierte la existencia de indicios para establecer la presunta comisión del delito de negociación incompatible por parte de Pedro Pablo Kuczynski Godard. Sexto hecho relevante: conformidad acelerada del OSITRAN. OSITRAN era el ente regulador que debía dar conformidad al avance de obra para autorizar los pagos al concesionario. Usualmente, estos funcionarios tardaban meses en aprobar los pagos, generando quejas de los concesionarios. Pero cuando Juan Carlos Ceballos Ugarte asumió la presidencia del Consejo Ejecutivo de OSITRAN, que ejerció desde el 8 de febrero del 2007 hasta el 11 de abril del 2012, la autorización del avance de obras llegó a emitirse hasta 3 días después de haberse solicitado. La razón que impulsaba tanta rapidez era, al parecer, una cuenta en la banca privada de Andorra, que no había sido informada por Juan Carlos Ceballos Ugarte a la SUNAT ni en su declaración jurada. Según el testimonio de Jorge Enrique Simoes Barata, Odebrecht pagó a este funcionario $780.000 para agilizar la conformidad del avance de obra. El certificado de avance de obra, también denominado CAO, recibió depósitos de la empresa AEON, vinculada a Odebrecht, la misma empresa que intervino en el caso de Edwin Luyo Barrientos y Jessica Tejada Guzmán, y también recibió depósitos de la empresa Orbis Service Corporation. Desde esa cuenta, Ceballos Ugarte realizó transferencias de montos considerables a cuentas extranjeras. Siguiente. Sobre los ingresos y egresos de Juan Carlos Ceballos Ugarte se evidenciaría un desbalance patrimonial del funcionario mientras ejerció el cargo del presidente de OSITRAN. Hay gastos por más de $500,000 Adicionalmente, en el mismo periodo, el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte hizo adquisición de diversos inmuebles, una vivienda de 659.6 metros cuadrados en la urbanización Camacho, en La Molina, en el año 2010, su edificación en el año 2011, un terreno en Caraballo, 10 estacionamientos en Mala, 2 predios en Cañete, con participación del 33% en cada uno y 2 lotes en Cieneguilla. Por los hechos expuestos, se advierte la existencia de indicios suficientes para establecer la presunta comisión de los siguientes delitos en calidad de autores, referidos al sexto hecho relevante denominado la conformidad acelerada otorgada por OSITRAN. Por parte de Juan Carlos Ceballos Ugarte, expresidente del Consejo Ejecutivo de OSITRAN, por colusión agravada y lavado de activos. Por parte de Jorge Enrique Simoes Barata, representante de Odebrecht, por cohecho activo genérico y lavado de activos. Durante el gobierno del expresidente Alan García Pérez fueron suscritas 13 adendas, la número 4 a la número 7 en cada uno de los 3 tramos y la adenda 8 en el tramo número 2. Estas adendas se orientaban a incrementar metrados y al agotarse el presupuesto autorizaron continuar las obras con presupuesto adicional.
Séptimo hecho relevante, el incremento presupuestal y los gastos generales. La adenda número 4 se firmó el 16 de julio del 2007 para los tramos 2 y 3 y en febrero del 2009 para el tramo 4. Esta adenda, conforme a la circular 39, aprobada en la etapa de precalificación de postores, permitió las variaciones de metrados, reemplazando el cálculo del costo de las obras según el proyecto referencial, es decir, según el contrato, por el metraje contenido en el expediente técnico. Recuerden que este expediente técnico ya se refería a los estudios definitivos. Así, se incrementaban los costos y se agotaba el presupuesto antes de tiempo. Si el proyecto no hubiera sido exonerado del SNIP, tales estudios técnicos definitivos se hubieran concluido antes de la adjudicación, pero como aquí se dejó pendiente, ocurrió lo que estamos describiendo. Conforme el presupuesto original del proyecto se agotaba, al aplicarse la variación de metrados de la adenda número 4, se preparaba el camino para autorizar nuevas adendas. En noviembre y diciembre del 2008 se aprobó un nuevo marco normativo para garantizar la continuidad del proyecto y el endeudamiento para financiarlo. Mediante un decreto se autorizó un periodo transitorio para el tramo 2 y periodos finales en los otros tramos. Se aprobaron nuevas adendas para liquidar el presupuesto original y autorizar presupuestos por encima de la inversión máxima, es decir, un presupuesto adicional. También se elevó el porcentaje de los gastos generales de 27 a 35.5%. Estos eran costos indirectos de las obras, compuestos por gastos fijos como las oficinas, equipos de cómputo y gastos variables como personal, movilidad o alojamiento. Para aprobar las adendas hubo una serie de informes de aparente sustento entre el 2008 y el 2009. Así fueron aprobadas la adenda número 5 para los tramos 2 y 3 y la adenda número 6 en el tramo 4. Según los informes de la Contraloría General de la República, el alza de los gastos generales en el tramo 2 y el tramo 4 habría ocasionado un perjuicio al Estado por 19.058.241.60 dólares y 26.857.452.11 dólares respectivamente. Nunca, ningún informe planteó la posibilidad de ir a una renegociación contractual con las concesionarias. Nunca se evaluó la posibilidad de resolver el contrato y convocar a otro postor. Este enfoque de coadyuvar a concretar las solicitudes de las concesionarias afectó la misión del MTC y el OCITRAN, que olvidaron su rol vigilante e imparcial. Por los hechos expuestos, se advierte la existencia de indicios suficientes para establecer la presunta comisión del delito de negociación incompatible o indebido interés en provecho propio o de tercero, que habrían cometido los siguientes funcionarios públicos en calidad de autores referidos al séptimo hecho relevante denominado incremento presupuestal y gastos generales. Al ex viceministro de Transportes y firmante de adendas, Ijalmar Marangunich Rachumí, quien también fue director de la Dirección General de Concesiones del MTC, y los asesores técnicos de la Dirección General de Concesiones del MTC, Alfredo Salvador Rodríguez León y Auberto Walter Anaya Calderón. Octavo hecho relevante. Arbitrajes coordinados. La ejecución del contrato tuvo varios puntos de divergencia que fueron atendidos a través de 32 arbitrajes solicitados, de los cuales hubo 27 laudos arbitrales emitidos. Hay que hacer notar que más de un 80% fue resuelto ante la Cámara de Comercio de Lima. 25 de los 27 laudos emitidos fueron favorables para la concesionaria. Solo 2 casos resultaron a favor del Estado. El Estado no solo fue afectado por los pagos por arbitraje, que elevaron el costo del proyecto IRSA Sur en cerca de 171 millones de dólares y más de 9 millones de soles por gastos, sino también en la confianza mellada hacia la institución del arbitraje por parte de la ciudadanía.
Destaca la presencia reiterada del árbitro Jorge Horacio Canepa Torre, que atendió 16 procesos arbitrales representando a Odebrecht. También se observa el caso de 2 árbitros frecuentes en estos procesos, aunque no tanto como en el caso anterior. En primer lugar, se trata de Weiden García Rojas, quien tuvo una convocatoria representando a las concesionarias y 9 representando al MTC, a pesar de reiterados resultados adversos. Además figura el señor Iván Galindo Tipactí, quien estuvo una vez como árbitro del MTC, otra como representante de la concesionaria y 7 oportunidades como presidente del Tribunal Arbitral. Existen otros árbitros que también resaltan por su frecuencia, como por ejemplo los señores Emilio Casina Rivas, 6 veces presidente del Tribunal Arbitral, Randall Campos Flores, 9 veces árbitro designado por el MTC y 3 por la concesionaria, quien a pesar de perder reiterativamente en representación del Estado, era convocado una y otra vez. El árbitro Luis Felipe Pardo Narváez fue 3 veces presidente del Tribunal Arbitral. En el caso del árbitro Jorge Horacio Canepa, la policía identificó una cuenta abierta en 2013 en la banca privada de Andorra, a nombre de la empresa offshore Max Cran Finance S.A., que llegó a tener $1.442.000 provenientes de la empresa Aeon Group vinculada a Odebrecht. La offshore Max Cran Finance S.A. fue constituida en 2013 en Panamá y era representada por el árbitro Jorge Horacio Canepa Torre. Desde la cuenta de esta empresa fueron movilizados diversos montos hacia el Bank of America y HSBC en Nueva York y Hong Kong respectivamente, por un total de $332.000, conforme a la investigación desarrollada y presentada por la prensa internacional. Conforme a la SUNARP, Horacio Canepa cuenta con un cuantioso patrimonio que suele transferir a su entorno familiar. Además, ha sido beneficiado con donaciones y cesión de empresas y bienes. Muchos de estos actos jurídicos fueron realizados ante la misma notaría en el distrito de San Martín de Porres, lejos de sus empresas situadas en San Isidro. Adicionalmente, la empresa Jure et de Jure, Abogados CIRL, inicialmente constituida por el abogado Juan de Dios Zorrilla Quintana, fue transferida a Horacio Canepa 2 meses después de constituida en la notaría Marcos Weinstein Blanc. Desde la cuenta del consorcio IRSA Norte se transfiere al citado estudio Jure et de Jure Abogados CIRL un total de $404.249.34, cuyas fechas coinciden con diversos arbitrajes donde Horacio Canepa representaba a las empresas del grupo Odebrecht. Un aspirante a colaborador eficaz declaró a la Fiscalía que en diciembre del 2010 se reunieron Horacio Canepa y Eleuberto Antonio Martorelli de Odebrecht y que estas reuniones continuaron en 2012 con Ronnie Lord Campoverde, en reemplazo de Martorelli, incluyendo al funcionario del MTC, Celso Gamarra Roy, para acordar futuros laudos, convencer a otros árbitros, asegurar que no haya impugnaciones y definir el porcentaje a cobrar una vez concretado el pago del MTC. También señaló que Horacio Canepa recibió el encargo de Odebrecht de ofrecer $20.000 por laudo a cada árbitro con potencial interés en favorecer a la concesionaria. Hubo concertación entre las concesionarias, los funcionarios públicos y los árbitros para favorecer a las consorciadas a cambio de transferencias encubiertas vía empresas offshore. Por los hechos expuestos, se advierte indicios para establecer la presunta comisión de los siguientes delitos que habrían cometido las siguientes personas en calidad de autores. Cohecho activo específico, por acordar laudos mediante sobornos a los árbitros Celso Gamarra Roy, director de concesiones del MTC, Eleuberto Antonio Martorelli y Ronnie Lord Campoverde, por Odebrecht. A Jorge Horacio Canepa Torre, árbitro, por cohecho pasivo específico, al recibir $1.442.000 de Odebrecht en una cuenta en la banca privada de Andorra. Por cohecho activo específico, por ofrecer $20.000 a otros árbitros por encargo de Odebrecht y lavado de activos por transferir dinero ilícito de manera oculta desde cuentas en Andorra. Por cohecho pasivo específico,
a los árbitros Randall Campos Flores, Luis Felipe Pardo Narváez y Luis P.B. Romero por recibir montos aproximadamente de $20.000 por encargo de Odebrecht para tener laudos favorables. Además de las conclusiones sobre las responsabilidades encontradas en cada hecho relevante, también fueron formuladas recomendaciones, siendo las más importantes las siguientes. A la Fiscalía de la Nación se le recomienda proceder conforme a sus atribuciones una vez que le sea remitido el presente informe, a efectos de que emita el pronunciamiento correspondiente respecto a los indicios de la comisión de los delitos detallados en cada hecho relevante expuesto anteriormente. Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que realice las gestiones necesarias para liberar la propiedad de la comunidad de Yanacancha, ubicada en Cusco, en el kilómetro 90 del Corredor Vial Interoceánico Sur, tramo 2 Surco-Sinambari, y que se implementen las unidades integradas de peaje y de pesaje. De acuerdo a la cláusula 8.10 del contrato de concesión del tramo 2 de la carretera interoceánica, la explotación de la concesión debía iniciarse a más tardar a los 12 meses de culminadas las obras de construcción. La construcción de las obras del tramo 2 de la carretera culminaron el 30 de diciembre del 2010, conforme lo señaló el informe 518-2017 MTC/25 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el memorándum número 2702-2018-MTC/25, informó que no se había implementado la estación de peaje porque no se había logrado la liberación de la propiedad de terrenos de la comunidad de Yanacancha, Cusco. Por lo tanto, se recomienda realizar las indagaciones correspondientes con la finalidad de establecer las responsabilidades por la demora en la liberación de los citados terrenos y en caso de no poder liberar el terreno se deberá evaluar otras alternativas. Se recomienda a la Contraloría General de la República realizar las indagaciones correspondientes para establecer responsabilidades por la falta de implementación de las estaciones de peaje del tramo 2 de la carretera Irsa Sur. Adicionalmente, se le recomienda iniciar las respectivas auditorías en relación a los pagos que el Ejecutivo viene realizando en favor de las concesionarias por concepto de mantenimiento, a fin de identificar posibles sobrecostos en los referidos pagos. Todos los años hay en la ley de presupuestos cientos de millones destinados al mantenimiento de esta carretera. Es tiempo de que podamos por lo menos conocer si eso está justificado. Pese a las grandes expectativas de desarrollo del proyecto, más de 10 años después de su concesión, vemos que Irsa Sur no contribuye a incrementar el comercio zonal entre Perú y Brasil. Quienes cosecharon los frutos no fueron los productores de soya, sino la cadena de funcionarios y gestores que patentaron un sistema de puertas giratorias, de ingresos encubiertos para promover normas y adendas desde el Estado, que elevaron los ingresos de las concesionarias y abrieron las puertas para alternar entre la función pública y las consultorías a las empresas consorciadas, organismos de financiamiento y asesorías privadas. En la visión de Lula de integrar la región geopolíticamente con eje en Brasilia, las empresas brasileñas que él promovió dejaron una estela de obras faraónicas, inconclusas, con poca rentabilidad o utilidad para nuestro país y una enorme deuda que nos seguirá por las próximas décadas. Con las imprecisiones del contrato, añadido a las adendas y los arbitrajes, se pasó de un monto total concesionado en el 2005 de 810.079.128 por los 3 tramos, tramos 2, 3 y 4, a un total de $1.993.800.000 americanos, según el informe de desempeño de Ocitran al 2017, elaborado para cada uno de los tramos. Sin embargo, el MEF, conforme al registro 821 que figura en el acervo documentario de la Comisión Investigadora, estableció que el total de ejecución presupuestaria de Irsa Sur en los tramos 2, 3 y 4 desde el 2006 al 2017 fue de $3.163.789.35. Las cifras resultan muy variadas de acuerdo a la fuente.
Lo único cierto es que las zonas atravesadas por estas carreteras que despertaron tanta expectativa siguen sobreviviendo entre la pobreza y el olvido, y peor aún, en la manipulación de su pobreza para generar ganancias irregulares a terceros. Congresista, entiendo que con esto ha terminado ya lo referido a esta obra. Vamos a hacer un break, vamos a suspender la sesión y la vamos a retomar a las 3:30 de la tarde para que usted pueda continuar, ¿le parece? Ok, se suspende la sesión. En estos momentos entonces se suspende la sesión luego de haber escuchado la exposición de la congresista Rosa María Bartra, quien inició la intervención del informe final en mayoría de la Comisión Lavallato, como se sabe, cerca de las 9 de la mañana con 30 minutos. Pidiendo a Dios para poner las palabras exactas para que la población pueda comprender la magnitud